Me acuerdo que ver a Scorsese me costó un poco, y más que todo de chico, porque la primera película que vi de él fue Toro Salvaje, con algo así como 12 años, 11 en la tele, que la enganché, y no pude entrar, honestamente. No lo entendí, y de ahí un poco dejé de intentar ver a Scorsese. Pero eso no duró mucho, porque al año alquilé una película que viene en el videoclub que se llamaba Infiltrados, y se transformó instantáneamente en una de mis películas favoritas. De hecho, fue mi película favorita durante mucho tiempo hasta que hubo un cierto director que sacó una película y que me volvió la cabeza, pero bueno, esa es historia para otro podcast. Esta película, Infiltrados, de verdad que para mí fue un hecho, un antes y un después en el tema de ver películas. Sentí como que a partir de que vi Infiltrados estaba entrando como en el cine de adulto. Sentí que había algo diferente ahí. Había una mirada de autor, había otra cosa para ver. Cuando empecé a ver para atrás la filmografía de Scorsese, entendí que estábamos hablando de uno de los mejores directores de la historia. Como dije recién, creo que lo más importante a destacar es siempre la gran mirada de autor que tuvo, que hoy en día cada vez es más difícil de encontrar. Buenas, cinéfilos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que decidí denominar Cinéfilo Anónimo, y debo serles un poco honesto, este podcast varió demasiado cuando lo empecé a armar, porque de arranque iba a ser un podcast de infiltrados. Pero cuando me puse a armar un poco la ficha técnica de esta película y quise ponerme a hablar de Scorsese, me di cuenta que no iba a poder hablar solo de una película y simplificar a las demás de bueno, hizo tal, hizo la otra. Y terminó siendo un podcast de él. Y debo ser honesto, es uno de mis directores favoritos. Pero bueno, igualmente cuando llegue Infiltrados en esta cronología voy a darme el lujo de hablar bastante y ahí me van a tener que aguantar un poco. Hoy no puedo decir vamos a ver la ficha técnica porque van a ser sucesivas fichas técnicas una tras de la otra. Arranquemos por lo más importante, que es conocer un poco quién es Scorsese y de dónde viene. Martin Scorsese nació en Nueva York en 1942 y creció en una Nueva York que era bastante diferente a la que conocemos ahora. O por lo menos a la que nos muestran en las películas o todas esas sitcoms que nos gustan ver que están filmadas ahí. Era una Nueva York mucho más cruda y violenta. Viene de una familia muy católica e italiana y de ahí van a venir sus dos temáticas principales que las va a desarrollar en todas sus películas. El catolicismo por un lado, pero especialmente haciendo hincapié en el tema de la culpa que genera la religión, y todo lo relacionado a la tradición italoamericana, puntualmente a la mafia, y con ese tema va a derivar siempre en sus películas la violencia. De chico sufrió de asma, por lo cual no podía hacer actividad física, lo cual terminó siendo un punto clave para desarrollar su creatividad, ya que dado esta condición sus padres lo terminaron llevando mucho al cine, y esa faceta del arte fue clave. De hecho, en esos momentos Scorsese también desarrolló una gran pasión por la pintura. También durante su infancia tuvo un gran acercamiento a la iglesia. De hecho, intentó ser sacerdote durante un año. Ya después de varios intentos estudiando un montón de carreras, se dedicó a estudiar artes, y hasta de hecho tiene un máster en bellas artes. Durante los 70 se va a terminar trasladando a Los Ángeles para estar un poco más cercano al mundo del cine, y ahí formó su gran grupo de amigotes que terminarán siendo los grandes directores de los 70 y 80, y seguramente los más influyentes del cine postclásico, por nombrar de alguna manera esta etapa. Y esas personas iban a ser Brian De Palma, George Lucas, Steven Spielberg y Francis Ford Coppola, aunque su gran amigo de este grupo siempre sería Brian De Palma. Lo importante de esta tanda de directores es que fueron los primeros que se terminan criando viendo cine y van a estudiar cine, a diferencia de todos los directores clásicos que aprendían con el oficio. Esto es gente que se crió mirando cine y se dedicó a hacer cine habiendo estudiado. Mean Street y Alicia ya no vive aquí fueron las primeras producciones de Scorsese, donde llegó a trabajar con grandes estudios y que le dieron mucha relevancia para hacer la que seguramente de su ópera prima, Taxi Driver, en 1976. Esta película, a mi manera de verla, es una obra de arte y me parece una genialidad. Y de hecho un dato es que la mayoría de los cursos de cine, esta es una película obligada. Cuando vos ves un listado de las películas que se estudian, esta película está siempre. Si bien se la conoce como la primera colaboración con Robert De Niro, ellos en Mean Street ya habían trabajado juntos, y para mí lo que hace De Niro en esta película es tremendo. La historia es básicamente la de un taxista que se va a convertir en una especie de antihéroe que va a hacer justicia por mano propia. Hay una escena puntual que siempre que me acuerdo de Taxi Driver me vuela a la cabeza y que para mí es la escena de la película. Es un momento donde él está como en una barra y pone una pastilla efervescente en el vaso y la pastilla empieza a hacer efecto y vos lo ves a él mirando el vaso y ahí te das cuenta que es el momento donde el tipo ya está.
entró a la locura, ves que su cabeza está hirviendo y ya sabes todo lo que se viene a partir de ahí. Y creo que esa analogía termina siendo un recurso hermoso. Una anécdota de esta película es que estuvo nominada a los Oscars en 1977 como mejor película, pero termina perdiendo con Rocky. Y acá voy a ser honesto, o sea, no me importa, yo sé que Taxi Driver es una mejor película de Rocky, pero aguante Rocky, loco. Y de ahí uno diría, bueno, ya está, es todo para arriba, pero no. Ahí vendría el fracaso más rotundo de su carrera, que es New York, New York. Una película protagonizada otra vez por Robert De Niro, que también va a incluir a Liza Minnelli, que fue la primera película realmente hecha con mucha guita de parte de él, pero tuvo un fracaso rotundo tanto en taquilla como en crítica. La película está filmada completamente en la ciudad de Nueva York, y si bien fue un fracaso, creo que nos dio una de las canciones más icónicas de la historia del cine, que es New York, New York, que quedó como una canción histórica y que está en la conciencia de todo el mundo, y por ahí inclusive sin saber de que viene esta película. Scorsese a este punto iba a desarrollar una gran depresión, y de hecho iba a caer en varias adicciones, hasta el punto que casi muere por abuso de sustancias y medicamentos. Pero de ahí en más las fallas iban a ser pocas. Se recupera con el documental The Last Waltz, que narra toda la historia del último recital de la banda The Band, que fue catalogado como uno de los mejores documentales de la historia de la música. Y cuando de hecho tiene esta internación por abuso de sustancia y todo, De Niro lo va a convencer de hacer Toro Salvaje. Esta película lo vuelve a catapultar con nominaciones al Oscar para De Niro, que de hecho De Niro gana como mejor actor, mejor película y mejor director. Después tenía pensado hacer La Última Tentación de Cristo, pero el proyecto no iba a terminar avanzando por problemas de presupuesto. Entonces, impulsado otra vez por el mismo De Niro, hace El Rey de la Comedia, que para mí es una película tremenda. La idea de Niro para esta película era que fuera una película más tirando a una comedia realmente, pero cuando Scorsese agarró el guión la convirtió en un drama. De hecho, creo que este cambio rotundo fue el que permitió que esta película fuera la inspiración principal para hacer el Joker de Joaquín Phoenix. Y de hecho, Martin Scorsese es productor de esa película. La película fue un éxito en la crítica, pero la taquilla no lo acompañó mucho. De hecho, la película costó 19 millones, lo cual era una fortuna para ese momento, y recaudó solamente 1 millón en Estados Unidos. Pero es de esos clásicos que creo que el tiempo lo puso donde corresponde. Si bien obvio es una película hiper mega oscura, es una joya increíble. De ahí vendría After Hours, una película de una persona que vive en Manhattan y odia su empleo, que de hecho se inspiró mucho en él mismo para hacer la película y todos esos intentos fallidos que había tenido en la industria de poder hacer películas de autor puras de él, como por ejemplo La Última Tentación de Cristo. Esta película fue un éxito en taquilla y le permitió hacer la que creo que es mi segunda película favorita de él. El poder del dinero estaba pensada como una secuela de Hustle, el jugador, película de los 60 de Paul Newman que vuelve a interpretar al mismo personaje, un apostador que se dedica a jugar al billar. Esta película tiene 3 protagonistas, el ya mencionado Paul Newman, un muy pero muy joven Tom Cruise, acá un parate para todos los que lo conocen por ahí por esta faceta de los últimos años de actor de cine, de acción, que encima hace películas muy buenas de acción zarpadas. Este loco tiene joyas, pero joyas de verdad, entre los 80 y los 90 en el cine. Magnolia, Jerry Maguire, o sea, hay un montón. Pero bueno, ya seguramente Tom Cruise va a tener un podcast de él, así que no me voy a explayar tanto. Y la tercera protagonista es Mary Elizabeth Mastrantonio. Por ahí, si no tenemos esta película y queremos ponerle una cara, es la actriz que interpreta a la hermana de Tony Montana en Scarface. De hecho, ella fue nominada a Mejor Actriz de Reparto por esta película. Hablando de Oscar, esta película le permitió ganar el primer Oscar a Paul Newman. O sea, esas cosas que tienen los Oscars que no se entiende, Paul Newman termina ganando un Oscar a Mejor Actor, ya de grande, habiendo hecho las joyas que hizo en el cine. Pero bueno, los Oscars. Esta película voy a intentar no estirarme mucho más. Seguramente va a tener también un podcast aparte en conjunto con The Hustle para darle una comparativa entre la precuela y esta. Pero sin dudas está en mi top 3 de películas de Scorsese. Esta película fue un éxito en taquilla y le dio la chance de por fin y de una vez por todas hacer la película que siempre quiso hacer. La Última Tentación de Cristo tuvo detrás a Universal, que fue el estudio que termina poniendo la guita, y este sería, si no me equivoco, uno de los primeros papeles importantes del gran y único Willem Dafoe. La película tuvo mucha, pero mucha polémica desde su estreno, porque el hecho de mezclar la sexualidad y la religión, el hecho de que, bueno, la película básicamente se trata de que pasa la historia normal de Jesús, digamos, pero en un momento el diablo le ofrece una chance a Jesús de bajarse de la cruz y vivir normalmente y Jesús la acepta. Entonces todo eso generó un montón de quilombo en la iglesia en el momento del estreno, hasta de hecho fue prohibido en varios países la película. Y esta iba a ser la última película de los 80 de él.
Y en los 90 va a estrenar la que, si bien me da culpa que no sea mi película favorita, va a estrenar la que es sin duda su obra maestra, Goodfellas, Buenos Muchachos, que cuenta la historia de 3 criminales de la mafia mostrando prácticamente toda su vida, desde sus inicios hasta el final. Acá, si bien el De Niro es el protagonista de la película, lo que hace Joe Pesci en esta película es inmenso. Cada vez que veo esta película, el personaje de Joe Pesci es el que termino prestando atención y el que me nubla la vista y digo, lo quiero ver a él. El nivel de violencia que maneja este muchacho es tan atrapante como aterradora, es un papel espectacular. La película le dio otra nominación de Oscar a Mejor Director a Scorsese, pero increíblemente y totalmente ridículamente, la película que le termina sacando el premio a Mejor Dirección a Martin Scorsese es Kevin Costner con Danza con Lobos. O sea, un robo a mano armada asqueroso de los Oscars. De acá iba a ser Cabo del Miedo, un remake de una película hecha en los 70 y sus dos protagonistas van a ser Robert De Niro otra vez y el gigante, pero gigante Nick Nolte. Iba a ser el mayor éxito hasta este momento del director. Cuando hablamos de éxito hablamos de taquilla, fue la taquilla más grande que había hizo Scorsese hasta esa fecha. Y yo creo que un gran punto por el cual esta película hizo una buena taquilla, inclusive sabiendo que era un remake, es que le logra dar un tono de oscuridad mucho mayor a la película que la original. Que igualmente la original es bastante oscura. Después de esta película siguió La Edad de la Inocencia, que sería un éxito en crítica, pero con una taquilla bastante mala. Creo que el dato principal de esta película es que fue su primera colaboración con Daniel Day-Lewis, con quien después iba a hacer otra película con un presupuesto mucho mayor y con muchos mejores resultados, pero eso viene ya en la época de los 2000, todavía estamos en los 90. Y en este punto iba a venir la última película en la que va a trabajar con De Niro, hasta que después se vuelvan a encontrar en The Irishman en 2019 y después otra vez en Killers of the Flower Moon. Esta película se llamó Casino. Trata básicamente de un tipo que es un criminal y que está metido en las apuestas y que lo van a mandar a supervisar justamente un casino. También va a estar Joe Pesci en esta película y la gran Sharon Stone. Pero sí, la realidad es que este es un punto donde las carreras de De Niro y Scorsese se van a separar por más de 20 años. Pegada a esta película vendría Vidas al Límite, una película que va a juntar una dupla súper rara, Scorsese con Nicolas Cage. ¿Quién diría que existió esa dupla? Pero bueno, fue otro fracaso en taquilla y de crítica fue moderada. Arranca en los 2000 y su primera película es Pandillas de Nueva York, donde va a convocar otra vez a Daniel Day-Lewis y a una persona más. Esta persona va a ser Leonardo DiCaprio, el nuevo amor de Scorsese, que cayeron creo en un punto justo para ambos, porque Scorsese le había pasado que tenía todo el respaldo de la crítica, ya era un director importante, que tenía esa palabra de mierda que está en el cine, su prestigio ganado, pero su único éxito comercial había sido Cabo del Miedo. En cambio, DiCaprio había tenido un éxito comercial gigante en todas sus últimas películas. De hecho, venía a hacer Titanic, donde había levantado un fangote de plata. Y hay un detalle también puntual que va a ayudar a todos. Es que justamente DiCaprio, por haber hecho buenas taquillas, crea su propia productora y va a ser parte de la que financie esta película de Pandillas de Nueva York, que era un sueño de Scorsese ya desde los 70 el poder hacerlo. Y todo este conjunto de cosas va a generar una alianza entre ambos, donde van a ser grandes, pero grandes películas con tremendas taquillas. Ahora, yendo un poco a lo particular de Pandillas de Nueva York, les fue muy bien y tuvo 10 nominaciones al Oscar, de los cuales no ganó ninguno. De hecho, el único premio picante que se llevó fue uno y fue el mismísimo Scorsese por mejor director en los Globos de Oro. De acá en más van a venir muchas películas entre esta nueva dupla, DiCaprio y Scorsese. Y creo que la próxima es una de también mis películas favoritas de él, que es El Aviador. Acá lo que hace DiCaprio es inmenso, otra vez. Qué actuación espectacular. Y aparte, bueno, está Cate Blanchett, que también la rompe, y el gran Alec Baldwin, que bueno, va a aparecer en mi película favorita, que es la siguiente, de Martin Scorsese. Estuvo también nominada a 11 Oscar, y de hecho acá va a ser el momento donde arranca todo el quilombo de, ¿cuándo carajo le van a dar un Oscar a Leonardo DiCaprio? El tipo viene haciendo peliculones uno atrás del otro y no gana el Oscar. Que bueno, la va a terminar ganando por El Renacido, que creo que está lejos de ser su mejor actuación. Pero bueno, no, acá me desvío del tema pues me enojo. Y acá, en 2006, viene la que para mí es la joya definitiva de la filmografía de Scorsese y de la que me voy a tomar el mayor tiempo para hablar, pero solamente por una cuestión de el amor que le tengo a esta película. Infiltrados. Vale decir que esta fue la primera película de Scorsese en ganar el Oscar a Mejor Película y por primera vez también, y vuelvo a lo mismo, no tiene más puto sentido que sea recién ahora, pero bueno, el Oscar a Mejor Director para Scorsese fue por esta película. También entre otros premios va a ganar el Oscar a Mejor Guión Adaptado y el Oscar a Mejor Montaje. La película tiene un elenco que es una locura.
Y voy a hablar un poquito y rápido de cada personaje y de los actores que están. Leonardo DiCaprio hace de Billy Costigan, un policía que se crió con gente de la mafia y con gente de guita. Entonces la policía cuando le entra lo va a considerar la persona justa para poder infiltrarse en la mafia por haber estado en los dos lados, tanto conocer lo que es los barrios un poco más bajos como a la gente de guita. DiCaprio en esta película es tremendo porque pasa por todas las emociones. Es un tipo que sufre de ansiedad, está medio depresivo, tiene que salir a matar gente, tiene que estar metido en el medio de la acción. Y aparte para mí acá hace lo que mejor se va a hacer, ser un tipo de emociones intensas, hace una actuación increíble. Matt Damon hace de Collie Sullivan, un tipo que se crió con la mafia y que estudió para policía, que de hecho era un estudiante estrella de la academia, pero el gag es que él se cría con la mafia y que en realidad todo el estudio que hace es para infiltrarse dentro de la policía. Matt Damon debe ser de los actores más infravalorados que tiene Hollywood. Loco es un actorazo. Tiene películas como The Martian, Ford vs Ferrari, entre otras varias películas que son increíbles. Jack Nicholson, que no le hace falta presentación, hace de Frank Costello, que es uno de los capos mafiosos de Boston. Y acá Jack Nicholson hace, yo creo que el papel que mejor hace siempre, que es de un loco muy inteligente, poderoso, pero que al final termina totalmente demente. Hay una escena entre DiCaprio y él, que él le muestra la mano y le cuenta toda la historia de él, o sea, del poder que tiene y le muestra el poder con la mano cortada a un tipo. Toda esa escena es cine puro. También en esta película está Martin Sheen, que si no le pueden poner cara, les digo, es el protagonista de Apocalypse Now, de Wall Street, pero si también le sigue costando ponerle cara, es el que hace del tío Ben en las películas de Spider-Man de Andrew Garfield. Él va a ser de uno de los jefes del departamento de policía, que es el contacto principal de DiCaprio, y va a ser el personaje que va a tener actitudes más de padre con él, va a ser un poco el sustento emocional de DiCaprio. Que de hecho la muerte de este personaje va a hacer que DiCaprio se decida por encontrar a Matt Damon definitivamente, porque ya en la película se sabe que hay un infiltrado de la mafia y que hay un infiltrado en la policía, y este hecho va a desencadenar el final, que el final es extraordinario. Otra participación que hay en esta película es la de Mark Wahlberg, que va a ser también de un oficial de policía, que es un poco la mano derecha de Martin Sheen, y hace un policía como duro, tosco, que se pelea con todo el mundo, y de hecho va a ser el que cierre la película, porque si bien es todo lo que dijimos el personaje, es muy fiel con los suyos, y siempre va a cuidar a DiCaprio en toda la película, aunque no parezca. Mark Wahlberg es un actor de carajo. Y les digo especialmente porque hizo Boogie Nights. Qué peliculón Boogie Nights. Si no vieron Boogie Nights, frenen este podcast y vayan a verla. Punto. Una joya del cine. La película en esencia trata de esto que dijimos un poco. Un policía que se infiltra en la mafia y un chico de la mafia que se infiltra en la policía. Para mí esta película es una joya, porque cuando vamos viendo las historias en paralelo de Billy Costigan y Colin Sullivan es increíble. El arranque de esta película es espectacular. Aparte cuando vamos a ver que en un momento el personaje de Leonardo DiCaprio entra en la policía, acepta el cargo, tiene que ir preso para poder infiltrarse en la mafia. Y arranca la música irlandesa esa que tiene la película, es increíble, el montaje, todo, qué peliculón. Que de hecho en la última escena, donde van a ir a los muelles y se va a terminar armando como todo el quilombo final, ponen esta música con ellos yendo en el auto con el personaje de DiCaprio y de Jack Nicholson. Y en un momento se corta en seco con un grito de Jack Nicholson que ya está totalmente demente y no le importa nada. Otro momento que es cine puro. Siempre voy a estar agradecido por haber visto esta película cuando la vi y permitirme entender realmente quién era Martin Scorsese. Un tema que toqué poco es el de los documentales, pero voy a nombrar a este que cronológicamente viene después de Infiltrados porque fue icónico, que es Shine the Light, un documental de los Rolling Stones. De hecho fue el documental más taquillero de 2008 y uno de los más taquilleros de la historia en cuanto a recitales proyectados en salas de cine. Acá ya nos vamos a ir al 2010. Y acá Scorsese quería hacer el logo de Wall Street, pero no termina recibiendo la aprobación de Warner, entonces va a continuar la producción y filmación de una película que ya venía haciendo, que era La Isla Siniestra. Esta película tiene de nuevo a DiCaprio, con Mark Ruffalo de coprotagonista. A mí me parece también una película muy buena, de suspenso, bien pensada, con una trama zarpada, con un muy buen plot twist al final, que está bárbaro. Acá hay algo que está buenísimo. Esta película es un claro homenaje al cine de Hitchcock. Tiene toda su impronta de película en cuestiones de montaje, de colores, de cómo es la trama. Respira un aire muy como, por ejemplo, Los pájaros o Vértigo. La siguiente película sería Hugo, una película que fue muy bien recibida por la crítica, pero con una muy mala taquilla. Y esto en general se dijo que fue por el cambio de estilo rotundo de su cine de una película a otra.
y el hecho de no poder tener un gran elenco. De cualquier manera, es una película muy linda para ver, porque es una película que habla del cine y que tiene amor por el cine, que es un estilo, por poner un paralelo con The Fabelmans de Spielberg, pero no tan personal como esa que trata directamente de la vida del propio Spielberg, pero tiene una onda. Pero la verdad que Hugo es una película muy muy linda, por lo menos a mí me gusta mucho. Pero en 2003 va a estrenar El Lobo de Wall Street. Y acá va a venir su máximo éxito comercial. De nuevo la dupla Scorsese-DiCaprio y es el debut de la que para mí es la mejor actriz de estos últimos tiempos, que es la gran Margot Robbie. Acá yo creo que DiCaprio ya llega consagrado, pero hay un actor en esta película que se consagra definitivamente para mí y es Jonah Hill. El personaje de él es totalmente increíble, un demente que está casado con una persona, no se entiende si es la prima. Hay una escena que se come un pescado vivo, que es una demencia. Después, de hecho, cuando la primera vez que aparece el personaje de Margot Robbie, que él está súper drogado y se masturba ahí enfrente de la mina, ¿no? Todo, o sea, también pensando en la escena donde se hunde el yate, no, todo es espectacular. Jonah Hill acá para mí se termina de consagrar como actor. Pero estas 3 horas de película, lo que hace DiCaprio es totalmente increíble, no tiene sentido. Debe ser la mejor actuación que vi en mi vida. Y hoy que voy a nombrar la escena, que es la de DiCaprio drogado subiéndose al auto. La actuación de él ahí, honestamente, yo no se la vi hacer a ningún otro actor. Es cine puro, porque primero vemos lo que él cree que pasó y cuando vemos la realidad, Dios mío. O sea, es cine, cine, cine. Todos seguramente vimos esta película, así que no hay mucho más para decir. Es una joya. Fue nominada a 5 Oscar, pero dejemos el temita del Oscar porque me da vergüenza hablar de esos Oscar. Que no haya ganado DiCaprio es directamente una burla al cine. Lo termina ganando, si no le erro, Matthew McConaughey por el papel en Dallas Buyers Club, que está bien, es una buena película, nadie va a decir que no, pero por Dios, no llega ni a los talones de lo que hace DiCaprio en Lobo Wall Street. Después de esto, la siguiente película va a ser Silencio, que para mí pasó súper desapercibida, pero está bastante buena. Tiene un elenco muy bueno, donde está Andrew Garfield, Adam Driver, que todavía no era Adam Driver, pero iba en camino, y Liam Neeson. Y básicamente es la historia de 2 sacerdotes que son perseguidos en una misión, creo que jesuita, en Japón. Lo que sí, acá, algo que se marca y que se marca todo el tiempo en la filmografía de Scorsese, es que siempre los temas son más o menos lo mismo, mantiene las temáticas. La violencia, la mafia y el tema de la religión mezclado con la culpa. Y acá va a venir lo que para mí también es otra gran película de él, que a mí me gusta mucho, que es El Irlandés. Que justamente fue el momento del comienzo de los dichos de Martin Scorsese, que se dedicó a empezar a criticar a Marvel. Este fue el momento donde Martin Scorsese empezó a hablar del cine de superhéroes y mostrándose muy en contra de Marvel. Y haciendo todo este cuestionamiento de, che, si sigue esto, ¿dónde va a haber lugar para el cine de autor? Esta película va a mostrar la vida de unos gángsters de la mafia desde sus comienzos hasta su final. Y acá van a volver a aparecer Joe Pesci y Robert De Niro y se va a incluir a Al Pacino. Y también esta película, yo creo, habla del paso del tiempo y del final de las cosas. La película fue directo a Netflix, que de hecho fue la productora de la película, y fue nominada a Mejor Película y a Mejor Dirección en los Oscars. Esta película para mí tiene algo especial. Marca también cómo se estaba sintiendo Scorsese. Porque al hablar del paso del tiempo, da esa sensación de mostrar de cómo todo lo que era importante en un momento con el tiempo termina pasando de moda. Acá va a llegar la pandemia y posterior a 2020 va a comenzar a escribir y va a dirigir The Killers of the Flying Moon, Los Asesinos de la Luna, el título por estos lados, donde va a juntar a DiCaprio y a Robert De Niro por primera vez en la pantalla bajo su dirección, aunque ellos ya habían actuado juntos en otra película, pero sin que dirija Scorsese. De hecho, un dato que es curiosísimo es que Robert De Niro termina siendo reemplazado, entre comillas, por Leonardo DiCaprio con Martin Scorsese, pero De Niro fue el que presentó, el que se la jugó muchas veces cuando estaba arrancando DiCaprio en su carrera para presentarlo a diferentes directores. Así que de última, si fue un reemplazo, lo generó el propio De Niro. La película fue la más cara de su filmografía. De hecho, podría ser de Irishman también la más cara, pero no se termina de saber el presupuesto. Pero bueno, esta película tuvo $200 millones. De hecho, Paramount iba a ser el que iba a poner la guita de arranque. Como no llegaron, después se termina sumando Apple TV también como el principal inversor. La película tuvo críticas bastante divididas, pero la principal crítica que se le hizo fue la duración de la película. Dura casi 3 horas y media. Y la verdad que yo me acuerdo cuando estaba en el cine y era un poco larga y el final se hacía bastante tedioso. En taquilla no le fue muy bien, pero bueno, por lo menos lo nominaron a Mejor Director otra vez.
Uno de los puntos que siempre tengo que agradecerle a Scorsese fue el hecho de hacerme conocer a mi segundo actor favorito. Y digo segundo, sí. Otro día les cuento quién es el primero. Que fue conocer a Leonardo DiCaprio. Y creo que gracias a esta relación que formaron entre ambos, pudimos ver a Leo siendo el actor del recontracarajo que es, con las historias justas creadas por Scorsese para él. Martin Scorsese me dio una sensación que no me había pasado nunca hasta que vi Infiltrados. Me hizo entrar en el cine posta, tener la sensación de que había entrado a mirar cine de grandes. Me acuerdo de estar en casa, terminar de ver la película y decir, loco, esta es la mejor película que vi en mi vida. ¡Qué peliculón! Y también fue el primer director en el que me interesé en ver toda su filmografía. Y debo ser honesto, sin él realmente no podría haber tenido esta pasión por el cine y en particular esta cosa de salir a investigar, de ver atrás en el tiempo y de ver qué películas hizo alguien y de entender por qué llegan a donde llegan los directores y cuáles son sus temáticas y todo. Sin él, esto yo nunca lo habría hecho. Muchas gracias cinéfilos por escuchar y espero que por ahí se hayan podido llevar alguna recomendación que no tenían de Scorsese, que es un director que tiene una filmografía la verdad que bastante variada y muy linda de ver. Si pueden denle like al podcast y suscríbanse al canal de YouTube. Síganos en Instagram que es Cinéfilo Anónimo Podcast. Y como siempre, gracias por escuchar, gracias por darme un rato de su tiempo y nos vemos en la vuelta.